Noticias Caracol. Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol, Primero en Noticias. Atención que el nuevo embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, reveló que volverán las fumigaciones con glifosato en las más de 200.000 hectáreas de coca que hay en el país. En esta explosiva entrevista con nuestro director Juan Roberto Vargas, habló de sus retos en las relaciones con Estados Unidos, de la crisis con Venezuela, de las multinacionales del narcotráfico y de la Jurisdicción Especial de Paz. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Señor embajador de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos, Francisco Santos, gracias por atender a Noticias Caracol. Juan Roberto, un placer estar aquí. Bueno, ¿cuándo presenta cartas credenciales? El 17, viajo el próximo miércoles. Allá presentan credenciales 3 veces al año, sí. Entonces por eso había que acelerar la ida, porque uno sin credenciales no puede tener contactos con la Casa Blanca, con el Poder Ejecutivo, y pues eso es una parte fundamental del trabajo. Obviamente ante el presidente Trump. Sí. Bueno, se va usted en un momento, embajador, muy agitado por muchos temas. Y arrancamos con uno, el presidente Duque, quien tuvo unas palabras muy elogiosas hacia usted en el día de su posesión, le pidió que desnarcotice las relaciones con Estados Unidos. ¿Cómo las desnarcotiza uno cuando el tema en Estados Unidos tiene que ver con el disparo de los cultivos de coca en Colombia? Pues es un reto inmenso, es muy difícil, porque vamos a necesitar ayuda de los americanos para acabar con un problema que no es solo de Estados Unidos, es nuestro. Un país con 200.000 hectáreas de coca no sobrevive. 209.000. O 209.000 y pueden llegar a 240.000 a final de este año. Entonces es un problema nuestro. O sea, no pensemos que es de los gringos, es nuestro también. Eso acaba con la industria, eso tiene todas las ramificaciones en corrupción, en violencia. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo muy grande. Pero también hay temas que tenemos que desarrollar. Todo el tema comercial. México y Andrés y Obrador presenta una gran oportunidad para Colombia, para traer empresas ancla que generen inmensos cantidades de trabajo y exportaciones. El éxito de México para crecer sus exportaciones a Estados Unidos son las empresas anclas que trajo. Sí. Yo tengo que hacer eso. Yo tengo que decirles, nosotros ahora somos un mejor lugar de inversión para Estados Unidos. Ese es un elemento absolutamente fundamental para equilibrar, digamos, la agenda. Pero para que eso pase, embajador, evidentemente todo está cruzado por el tema del narcotráfico, así que el presidente quiera desnarcotizar esas relaciones. Con el tema de los cultivos, usted dice, pueden llegar a 240.000 hectáreas. ¿Se va a hablar del tema de la fumigación, del regreso de la fumigación? No, nosotros tenemos claro que la fumigación es fundamental. Hombre, la Corte tiene que entender que estamos en una emergencia social, económica y de seguridad nacional. Es decir, ¿van a volver las fumigaciones? Sí, las fumigaciones tienen que volver, entendiendo, digamos, las restricciones, pero la Corte tiene que dar un margen de maniobra. Si usted va del Plateado para abajo en Nariño, usted encuentra cultivos de 40 y 50 fanegadas, industriales, solo se pueden fumigar. ¿Con glifosato? Con glifosato, porque desafortunadamente no hay ningún otro producto que sea así de efectivo. Obviamente hay que buscar unos mecanismos donde se fumigue mucho más abajo, para que no haya esa huella de aspersión. Eso es con los drones. Y puede ser con helicópteros. Se está estudiando esas posibilidades con un tema perimetral muy cerrado, porque se convierte en un blanco fácil. Y sabemos pues que estas organizaciones criminales están armadas, pero hay que usar todas las formas de lucha. Vamos a ser muy fuerte en sustitución de cultivos, erradicación forzosa, no voluntaria, erradicadores civiles, como lo hicimos nosotros en el gobierno entre el 2002 y el 2008. Aquí hay narcos gigantes, multinacionales del narcotráfico metidas. A esas se les combate solo con mano muy dura. Pero embajador, la noticia que me da es grande. Es decir, usted llega a Washington y la carta de presentación es vuelven las fumigaciones, entre otros anuncios. Es que es fundamental. No solo con drones, como me han dicho, sino con aviones y helicópteros. Estamos buscando los mecanismos que satisfagan las necesidades de la Corte, por un lado. Necesitamos que la Corte nos facilite eso, porque es una emergencia. Es un estado de cosas inconstitucional lo que tenemos hoy con el tema de la droga en Colombia. ¿Ese tema de la fumigación arrancaría cuándo? No sabemos. ¿Qué le va a decir usted a los Estados Unidos sobre ese tema? Porque ellos están desesperados con que vuelva la fumigación. Sí, sin duda. Toca de verdad ajustarnos a los protocolos, con los estudios médicos, con todo eso. Nos toca entender que lo primero que hay que hacer es ser muy focalizados en dónde, para tener una reducción sustancial que no impacte muchos de los otros cultivos pequeños, porque donde está el cultivo pequeño hay que llegar con una fórmula distinta. Donde está el cultivo industrial, esa es la única forma de acabar con ellos. Mire, le doy
cifra que es bien importante. Sí. En el año 2008, cuando estábamos en 52.000 hectáreas, Más o menos, sí. 50. el 65% de los que estaban metidos en el cultivo de la coca decían que se querían salir. Esa cifra hoy en una encuesta es el 5%. ¿Por qué? Porque se envalentonaron, porque no ha habido la acción implacable que se necesita y no ha habido la alternativa. Eso le iba a decir yo lo último, que además son conscientes, embajador, de lo que viene en materia social. Es decir, hay una explosión, porque de todas maneras las víctimas de esos narcotraficantes son campesinos pobres, gente que no tiene otra opción. Es que ahí es donde no tiene que diferenciar. Yo creo que parte importante es hacer el mapeo de dónde hay qué, con quién y con qué se llega. Usted ve hoy el cultivo industrial que hay en Nariño. Los cultivos industriales que hay en el Catatumbo, esos son 100.000 hectáreas. Esas dos zonas solas son 100.000 hectáreas. ¿Quiénes son los dueños de eso? En una parte importante los carteles mexicanos de la droga. Que eso también es un tema con Estados Unidos. Nuevo, y es un tema nuevo. Y es un tema que no teníamos hace 10 años. Usted, por supuesto, ya ha tenido reuniones con el embajador Whitaker, con gente del gobierno americano, y es consciente de todas esas reservas y lo exacerbados que están los ánimos de los estadounidenses, del gobierno Trump, con el tema de narcotráfico. Pero tiene razón. El Plan Colombia, que fue un éxito de cierta manera, al final, de hecho, nos faltaron los 5 centavos para el peso. Y cuando usted ve cómo eso pasa de ahí a 209.000, se da cuenta que esto lo que se necesita es un esfuerzo sostenido donde no se cambie la política. El fiscal general de Estados Unidos dice, mire, lo que está pasando con nuestros consumidores, 50.000 muertos al año por sobredosis de opioides, entre esos heroína, dice, eso es un baño de sangre. Es decir, Colombia, y si le estoy entendiendo, va a decirle al gobierno Trump lo que quieren oír, que vuelvan fumigaciones y que vuelva la mano dura contra ese narcotráfico. Pero es que no es lo que él quiere oír, es lo que necesita Colombia. Mire, de verdad, 209.000 hectáreas incendian un país. Si llegamos a 240, más. Los carteles se fortalecen, el microtráfico se fortalece, el consumo se fortalece, el lavado se fortalece. O sea, ahí no podemos ser ciegos frente a lo que está pasando. Es un problema de seguridad nacional como pocos tenemos ahora y hay que abordarlo con toda la fuerza y toda la implacabilidad porque eso nos puede volver un narcoestado. O sea, eso uno sabe dónde empieza y no sabe dónde termina. Y por una razón también, porque es que la administración anterior les vendió, digamos, el cuento de que aquí la FARC iba a ayudar y esto no. Y resulta que esto se disparó y dicen, hombre, ¿cómo así? El otro tema que los tiene con los pelos de punta a los integrantes del gobierno Trump, embajador, es el reciente fallo de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria de la JEP. Y hay un punto que para ellos no es negociable, hablo de Estados Unidos, y entiendo que para Colombia también, que es muy delicado, que es la interpretación que han hecho de lo que se ha conocido del fallo sobre el tema de la extradición. Básicamente Estados Unidos dice, lo que entendemos de ese fallo de la Corte sobre la ley estatutaria de la JEP es que como queda el fallo, si se entiende así, la extradición se frenaría. ¿El gobierno de Colombia piensa igual? ¿Usted cree lo mismo? Sí, estamos tremendamente preocupados, obviamente. Hay que esperar cómo finalmente el texto final de la sentencia, porque muchas veces el comunicado no refleja muchas variaciones que se pueden haber dado en esa valoración, pero sí, es una preocupación inmensa. Los Estados Unidos están profundamente preocupados y el gobierno colombiano también. Y lo otro grave también es que del fallo se infiere no solamente Estados Unidos, sino también el fiscal general, y entiendo que el gobierno está al tanto de que inclusive los procesos que hoy tiene la Fiscalía y que pasarían a la JEP porque se acogen los implicados, quedarían frenados en la justicia ordinaria. ¿También es consciente el gobierno de eso? Totalmente. El fiscal, que la verdad ha hecho una gran labor, ha sido, digamos, un trabajador implacable contra la delincuencia, quedaría a manos cruzadas. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Mire, si quiero dejarle un mensaje acá a los colombianos es, hombre, tenemos que trabajar como Estado de una manera unida, de una manera coordinada. No podemos tener palos en la rueda en algo tan importante como es la lucha contra la criminalidad y la lucha contra el narcotráfico, que es el gran auspiciador de la gran criminalidad en Colombia. El problema, embajador, es que en Colombia se supone que hay separación de poderes. El gobierno puede comprometerse con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno colombiano, a decirle, oiga, sí, esto es muy grave, pero es un fallo de la Corte. Sí, eso es así. Hay que respetar la institucionalidad, pero eso no
obsta para que mandemos un mensaje de sensatez. Sí. O aquí todos juntos ayudamos a remar en el mismo lado para derrotar la delincuencia, el narcotráfico, o aquí acabamos derrotados por ellos. Sí, y hay un tema también que cruza, embajador, y usted lo sabe, y es que incluso Estados Unidos dice, si ese fallo prospera tal como lo que hemos conocido, hasta la ayuda estadounidense a Colombia en todos los frentes estaría en tela de juicio. Pues mire, es que la cooperación judicial de Colombia con Estados Unidos es una de las mejores del mundo y nos ha servido mucho. ¿Usted cree que si no hubiera habido esa cooperación se habría sabido lo del cartel de la toga de la Corte Suprema? No. Fue un trabajo coordinado entre la justicia colombiana y la justicia americana. Ellos están yendo también y están abriendo un nuevo frente también en ese sentido de lucha contra la corrupción. Nos pueden ayudar muchísimo y vamos a pedirles que nos ayuden aún más. Muchos de los dineros de la corrupción en Colombia pasan por el sistema financiero internacional y eso está penalizado en los Estados Unidos de una manera implacable. Entonces, nos pueden ayudar mucho. Esto sería un desastre que esa cooperación de la que nos debemos sentir orgullosos nosotros, de la que se sienten orgullosos los americanos, tuviera un retroceso como el que tuvo, como el que tiene por ahora con el comunicado de la Corte Constitucional. El otro tema grande, gordo, es la crisis en Venezuela. En ese punto, usted como embajador colombiano ante el gobierno de Estados Unidos, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su función en torno a este tema de la crisis venezolana? Lo primero es llamar las cosas por su nombre. Lo que tenemos ahí es una catástrofe humanitaria. El éxodo. Estuviéramos con esa catástrofe humanitaria, si esa catástrofe humanitaria se diera en África, sería el escándalo mundial. Aquí no. Entonces hay que visibilizar esa catástrofe humanitaria. Tenemos más de 1 millón de venezolanos acá. Están pasándose cerca de 40.000 por la frontera al día. De esos 40.000, un poco más de 25 se devuelven. 5.000 se quedan en Colombia y 10.000 están en esos trasegares que ustedes mostraron por todo el país para pasar a Ecuador, a Chile, es una desgracia. Que es una desgracia, es una catástrofe humanitaria que genera el desastre económico, político, social y de seguridad de la dictadura de Maduro. Y toca visibilizar esa catástrofe en el Congreso americano, en todos los escenarios políticos de Estados Unidos. El presidente Duque lo ha dicho varias veces, no estoy de acuerdo con una intervención militar, en este caso estadounidense en Venezuela. Ese punto, si se lo llegan a plantear a usted allá, ¿qué va a plantear? No, ese es un tema ya del presidente de Colombia. Ese, no es, pues ese es un tema que yo inmediatamente plantearía ante el presidente, que es el que tiene que tomar esas decisiones. La relación del embajador... ¿Pero usted qué piensa de eso? ¿Qué opino yo? Pues que debe ser una cosa que resuelvan los venezolanos, pero hay que llevarlos a que eso lo resuelvan. ¿Cómo lo llevamos? Yo creo que todavía hace falta mucha más presión internacional para que eso se resuelva. Pregunta final, embajador. El otro tema con el que usted llega a Estados Unidos es con una crisis política inmensa. El presidente con el agua al cuello en unos temas terribles que usted los conoce. El último y más reciente es el de un Judas en la Casa Blanca. Todos estos temas además cruzados por elecciones legislativas ahora en noviembre y que van a tener también como tema el tema de narcotráfico, el tema de Colombia, el tema de Venezuela. ¿No le da miedo que Colombia quede metido en la mitad de esa polémica interna en la cual el presidente Trump busca salvar las mayorías de su partido republicano? Mire, en el Congreso? Obviamente yo no puedo hablar sobre ese tema, pero el tema de Venezuela es bipartidista. Ahí sí no hay, ahí están ambos partidos clarísimos. Y Colombia ha mantenido siempre una política bipartidista y eso no puede cambiar. Yo creo que eso es lo máximo que puedo decir y trabajaremos por tener muy buenas relaciones con ambos partidos y obviamente con el presidente que es el mandatario electo de los americanos. Pues embajador, gracias por esta entrevista y por lo que veo va a necesitar mucha suerte y mucho trabajo, va a ser muy agitada la agenda. Va a ser muy agitada, es un momento interesantísimo de Estados Unidos, pero somos el socio histórico de ellos aquí en América Latina y los vamos a necesitar. Embajador, gracias. Muchas gracias, José.